Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 294, correspondiente al día 28 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 216 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 3 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. El primer caso positivo del día de la fecha se trata de una mujer de 37 años que entró a Formosa desde la provincia de Corrientes, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Si bien presentó PCR negativo previo, su hisopado de control al ingreso dio resultado positivo a coronavirus. Ante el diagnóstico, la paciente fue derivada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 3. El segundo caso positivo es el hombre de 58 años de edad de la ciudad de Clorinda, que había sido reportado como caso sospechoso en el día de ayer, el cual ha sido derivado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, continuando en asistencia respiratoria mecánica y en estado grave. 4. El tercer caso positivo de hoy se trata también de un paciente de la ciudad de Clorinda, hombre de 66 años que se encontraba internado en la terapia intensiva de la misma clínica privada de dicha ciudad, donde se encontraba internado el paciente informado en el punto anterior. Había sido internado allí el 24 de diciembre por insuficiencia cardíaca y respiratoria, y al realizarse el hisopado, el mismo arroja resultado positivo. El paciente fue trasladado en la madrugada de hoy al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, donde continúa con asistencia respiratoria mecánica y en estado grave. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 295. Total de casos recuperados, 238. Casos activos, 31. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 36.910, con un 0.8% de positividad. 6. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados 75, casos activos 9, personas en cuarentena en Clorinda 66. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 303. Control en la vía pública, 9.129 personas y 6.622 vehículos. Infracciones, 55 vehículos por restricción de circulación y patente y 339 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4, más 7 contactos en estudio. Incumplimiento de corredor sanitario por transportistas, 2, más 2 contactos en estudio.
fiestas privadas intervenidas, 2. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 11.205 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 828 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 15.590 personas. 9. Con provincianos. Las vacunas Sputnik V ya se encuentran en nuestro territorio y tenemos preparada la logística para iniciar el proceso de vacunación el día de mañana. La vacuna es la esperanza de terminar con las muertes masivas por COVID-19 en el mundo. La herramienta para proteger a los que nos cuidan, en primer lugar, y finalmente protegernos a todos en un proceso que llevará tiempo y que nos obliga a redoblar esfuerzos. Seamos conscientes de que la vacuna no es sinónimo del fin de la pandemia o de los cuidados que debemos tener, pensando erróneamente que lo peor ya pasó. La vacuna es un hito en un camino que aún debemos recorrer juntos y la mejor manera de transitarlo exitosamente hasta el final es siendo solidarios, responsables y cuidadosos con la salud propia y la de nuestros seres queridos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 294 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. De los distintos aspectos de la vida en los que ha sido modificados por esta pandemia, el aspecto económico es uno de los más relevantes y sin lugar a dudas a muchos le provoca desvelo. Al respecto, con la información económica precisa, necesaria y oportuna de siempre, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy queremos informarles de distintos indicadores de la marcha de la economía que asociaciones empresariales, fundaciones de estudio están dando a conocer en los últimos días del año. Esto corresponde a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADINRA, como son sus siglas, y miden el crecimiento de la actividad metalúrgica. La actividad metalúrgica es una de las industrias esenciales de nuestro país. La misma presentó un crecimiento del 2,6 interanual en noviembre del 2020 y acumula incrementos en la producción por tercer mes consecutivo. Se logró revertir, nos dice ADINRA, 28 meses con caídas consecutivas del nivel de actividad. Y la producción del sector se encuentra un 53% por encima del piso alcanzado en abril y supera a los valores prepandemia, es decir, a febrero de este mismo año. Esto significa que la actividad metalúrgica está produciendo bienes en la República Argentina, está dando empleo y trabajo, bienes que indudablemente años anteriores venían de distintas partes del mundo en esa apertura irrestricta de la economía que tuvimos durante 4 años y por ende esa tremenda caída de la actividad económica en actividades como la metalúrgica.
Dicen los asociados a DINRA que el 45% de ellos, de estas empresas, prevé un aumento en la producción para los próximos 3 meses. Los rubros con mejor desempeño son equipos y aparatos eléctricos, un 13%, autopartes, que son las subcontratistas fundamentalmente de las grandes automotrices. Otros productos de metal, también un 6,9%. Maquinarias agrícolas es el que ha pegado el mayor salto en la producción mecánica y metalúrgica, con un 26,4% en las ventas. Carrocerías y remolques, un 9,4%. Significa esto nada más y nada menos que la industria argentina, la industria nacional, se está poniendo nuevamente de pie en un ritmo que en los últimos meses ya lo podemos cuantificar, no digamos como muy importante, pero sí como importante. Otro organismo que ha hecho unos indicadores de la actividad económica es la Fundación Mediterránea. La Fundación Mediterránea, la recordamos porque esta fundación, que nació en la ciudad de Córdoba precisamente, tuvo como uno de sus mentores, allá en su inicio, al doctor Domingo Cavallo. Lo recordamos algunos, no muy bien, otros lo recordarán bien, pero indudablemente fue uno de los motores de la Fundación Mediterránea, conjuntamente con el propietario de una cadena comercial e industrial muy importante de la provincia de Córdoba, que era Arcor, que era el señor Pagani. Bueno, ¿qué actividad económica está reflejando la Fundación Mediterránea? Por regiones del país. Y cuando hace el análisis por regiones, NEA, NOA, Centro y Patagonia, indudablemente que el NEA, nuestra región, tiene indicadores muy, pero muy buenos. La actividad general de la economía, si bien cayó en todas las regiones, por supuesto, dice la Fundación que el NEA fue el menos afectado. El consumo de gasoil tuvo un fuerte aumento en el NEA. En todas las regiones se mantiene debajo de los niveles prepandemia todavía. El consumo de nafta cayó un 30% en promedio en el país, menos en el NEA, que fue muy inferior al 30%. Consumo de energía está casi recuperado a niveles de la prepandemia. Ingresos brutos, que ustedes saben es el impuesto que cobramos las provincias, registró los mejores desempeños en nuestra provincia, según la Fundación Mediterránea. El empleo privado tiene una leve mejora en el NEA. Los lugares más afectados han sido Cuyo, Cava, Patagonia y NOA. Despacho de cemento. El despacho de cemento, indudablemente, que es uno de los termómetros de la construcción, tanto construcción pública como construcción privada, tanto grandes obras, medianas o obras pequeñas de construcción. El despacho de cemento mide precisamente ese tipo de actividad. Se recuperó en todas las regiones desde mayo, pero se destaca fundamentalmente el crecimiento en el NEA. La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland publican también este gráfico en su informe, que es el despacho de cemento para nuestra región, para el NEA. La caída tremenda es, como siempre, el mes de abril y mayo, sobre todo abril, en la República Argentina. Luego comienza una escalada. La línea roja gruesa es precisamente el promedio nacional, promedio en el país, del despacho de cemento. Y la línea que tiene una flechita de color negra es la del NEA. Es decir, el NEA y el NOA estamos muy por arriba de lo que es la media del país y muy por arriba de lo que es el consumo de cemento en la Patagonia Argentina. Para despedirnos, te hace una foto de un microemprendedor, Enzo Ibarra, un comprovinciano nuestro del barrio obrero de la ciudad de Formosa. Este joven comenzó con la venta de productos de limpieza y desinfección, casa por casa,
comenzó cuando cobró el primer IFE. Ahí comenzó Enzo, avanzado, vemos que tiene muchos productos, vemos que realmente en plena pandemia hay formoseños, emprendedores que le están poniendo el pecho y que están saliendo adelante. Felicitaciones, Enzo. Eso es todo cuanto queríamos informarles por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Como en toda familia, cuando uno de sus miembros no está bien de salud, todos queremos que se mejoren. Y ese es el sentimiento que atraviesa a todos los formoseños con el estado de salud de quienes están cursando la enfermedad en nuestro hospital interdistrital EVIT. Al respecto, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente no tenemos tan buenas noticias porque efectivamente hay 4 personas que están en terapia intensiva, de las 31 que actualmente están cursando su internación, 4 de ellas necesitan terapia intensiva, a su vez 2 de ellas son de categoría moderado, o sea que están con la necesidad de aporte de oxígeno con mascarilla. Todavía se mantienen estables, sin mayores cambios con respecto a los días previos. No tuvieron empeoramiento, por lo menos eso es dentro de todo alentador, pero todavía necesitan un poco de oxígeno. Uno de ellos un poco más, necesita un flujo un poco más elevado que la otra persona, pero dentro de todo se encuentran estables igualmente, siempre con pronóstico reservado porque hay que ver cómo evoluciona el transcurso de los días. Y las otras 2 personas que están en terapia intensiva, sí, son en una situación compleja, es grave, obviamente están categorizados como cuadro grave, por lo tanto requieren asistencia respiratoria mecánica porque el oxígeno no les llega lo suficiente, por lo tanto hay que introducir con mayor exactitud la cantidad de oxígeno necesario y más puro, o sea, no es el mismo aire en medio ambiente, sino se mete un poco más con mayor cantidad de oxígeno hacia los pulmones. La situación es compleja porque tiene como toda persona con coronavirus que tiene diagnóstico y está con asistencia respiratoria mecánica, tiene aproximadamente un 50-80% de posibilidad de que pueda fallecer. Por lo tanto, es una situación compleja, es grave, así que habrá que ver cómo evolucionan. Tienen pronóstico reservado porque no sabemos si hoy, mañana, pasado, cómo va a resolver su cuadro. El resto de las personas que están internados en la sala general, solo hay 2 que tienen síntomas leves, pero fácil de controlar, con medicamentos asintomáticos, ninguno está con mayor complejidad. Algunos tienen factor de riesgo, pero están bajo tratamiento de su hipertensión o de su diabetes. El resto son 2 niños, los cuales todavía siguen internados, son 2, así que menores de 14 años, están estables, también se los ve y evaluados por los pediatras, así que estamos esperanzados que ellos van a evolucionar favorablemente. Igual hay que siempre ver hasta el último día antes de su alta. Veremos si en un par de días tenemos la dicha también de alguna alta, se verá a medida que los estudios vayan dando negativo, esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con la luz de esperanza que se empieza a vislumbrar a partir de la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V a nuestro país y en la mañana de hoy a nuestra provincia, es importante tener en cuenta que la situación es necesario mantenerla con todos los cuidados y con todas las previsiones. El estatus sanitario que hoy tenemos en la provincia es importante sostenerlo. ¿Por qué? Porque la situación contextual a nivel regional, nacional y mundial nos indican de la gravedad de esta situación. Por ello, para conocer en profundidad el estatus en el que nos encontramos,
La información de carácter internacional, nacional y regional nos la brindará nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, vamos a dar el informe correspondiente a la situación de esta enfermedad a nivel mundial. Podemos observar que el número total de casos infectados por esta enfermedad en todo el mundo ya asciende a 80.915.005 personas, mientras que el número de fallecidos por esta enfermedad es de 1.769.431 personas. En nuestro país ya llevan adquirida la enfermedad 1.583.297 personas, con 42.650 que han fallecido por causa de esta misma enfermedad. El 88.9% ya han sido recuperados. En Rusia vemos que hay un total de 3.078.035 personas afectadas por la enfermedad, con 55.265 muertes por esta enfermedad en Rusia. Acá tenemos una noticia que nos indica que los mayores de 60 años residentes en Moscú ya pueden solicitar a partir de hoy turnos para vacunarse contra el coronavirus. En Israel hay 403.530 personas que han sido afectadas por la enfermedad, con 3.226 muertes por esta enfermedad. Se inició hoy en este país un tercer confinamiento casi general y de al menos 2 semanas para frenar el preocupante avance de casos de coronavirus. En China, 91.850 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que 4.742 personas han fallecido por la misma. Acá vemos que Beijing extremó las medidas sanitarias contra el coronavirus con testeos masivos de más de 1 millón de personas en distritos de riesgo, frente al temor de un eventual incremento de contagios de China de cara a los viajes durante los feriados de fin de año. En esa línea, instó a todos los distritos de la capital china a entrar en modo de emergencia, aislando los complejos residenciales y las zonas marcadas por las infecciones. En los Estados Unidos tenemos 19.055.543 personas que han adquirido la enfermedad y personas que han fallecido por la misma enfermedad de 332.006 personas. Desde que apareció el primer caso de coronavirus en enero del año pasado en los Estados Unidos, un ciudadano de cada 1.000 falleció a causa de la enfermedad, que hasta la fecha se cobró la vida de al menos 332.000 personas o ciudadanos en ese país, cuya cifra lo posiciona como el primero en el mundo en términos absolutos. Acá podemos observar que en el Paraguay hay 104.422 casos totales de personas que han padecido la enfermedad, 2.188 han perdido la vida, 260 nuevos casos han reportado en el día de ayer. Una noticia que proviene del Paraguay, de los diarios, informa: Paraguay ve a la región y al mundo recibir vacunas anti-COVID-19, mientras Salud aún negocia con los laboratorios. En el Chaco tenemos un total de 23.847 personas que han sido afectadas por la enfermedad, con 663 casos de muertes por la misma enfermedad. Y acá tenemos una noticia que por COVID falleció Rogelio Camaraza, vicepresidente del nuevo Banco del Chaco, el exministro de Economía del gobierno de Danilo Baroni y actual vicepresidente del nuevo Banco del Chaco, falleció el domingo en horas del mediodía. En nombre de todos los compañeros de trabajo del nuevo Banco del Chaco, lamentamos profundamente el fallecimiento del ingeniero Rogelio Camaraza, vicepresidente del directorio de nuestra institución, anunciaba esta mañana un comunicado. En Corrientes tenemos 11.383 personas que han adquirido la enfermedad y 155 muertes ya en esa localidad.
Y acá también una triste noticia, porque un médico que cumplía guardia en el hospital de campaña murió por coronavirus. Un médico que prestaba servicio de guardia en el hospital de campaña murió por esta enfermedad, según informaron fuentes oficiales este domingo. Se trata del doctor Marcelo López Verón, quien también trabajó en la sección de terapia intensiva del Hospital Ramón Vidal. Bueno, tenemos varias noticias nacionales que podemos observar que en Esquina hisoparon más de 60 personas por 2 nuevos positivos de COVID-19. En Santa Fe, Rosario, superó ya los 1.500 muertos de coronavirus. En San Juan, Uñac, que es el gobernador de esa provincia, está en terapia, pero estable y con buena saturación. En Misiones confirmaron otros 41 casos de COVID-19. Y acá podemos observar cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires, con 5.829 muertes por COVID en la ciudad capital, mientras que esto lo ubica en una cifra de 1.895.2 muertes por millón de habitantes en Cava, con un promedio del país de 940 muertes por millón promedio país, mientras que en nuestra provincia podemos observar al gobernador Gildo Infran, en donde tenemos que lamentar un solo fallecimiento, y esto nos ubica en 1.56 fallecimientos por millón de habitantes. Realmente lo vemos acá al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca fue muy afecto al cuidado de la salud de la gente. Debemos recordar que él ya fue funcionario anteriormente en la época de la Rúa, del PAMI. Y el sábado 29 de julio, recordemos, del 2000, en horas de la tarde, René Favaloro decidió quitarse la vida con un disparo al corazón. En las horas previas al suicidio, el creador del bypass coronario redactó 7 cartas que dejó en su departamento en el barrio de Palermo. En los mensajes dirigidos a amigos, familiares, colegas y uno de ellos a las autoridades, Favaloro dejaban claro que una de las razones principales que lo llevaban a tomar la decisión era la crítica situación financiera de su fundación y la imposibilidad de cobrar las deudas que tenían con distintos organismos. Entre ellos se encontraba el PAMI, dirigido por el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, la buena noticia es que en Formosa, en horas de la mañana, llegaron las primeras 1.800 dosis de la vacuna Sputnik V en territorio formoseño. Así que el día de mañana comenzará la vacunación, tal cual como estaba prevista a nuestros formoseños de la primera línea de defensa, de la policía y los equipos de salud. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuando nosotros tratamos de proteger a nuestras familias, ponemos barreras de distinto tipo. Y en este sentido, para que todos nos protejamos del coronavirus, ponemos barreras de prevención. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará sobre estas barreras de prevención. Doctor. Esto hace recordar, y ya lo habíamos comparado en otras charlas previas, a lo que es una gran inundación. Una gran inundación. Nosotros los formoseños la hemos padecido durante muchos años, sin tener ningún elemento de protección. Ya allá por el año 53, recuerdan los historiadores, fueron una de las mayores inundaciones que tuvo la provincia, más de 60.000 evacuados. Después el río Paraguay fue divino, más o menos se mantiene a una altura promedio de 460 metros, 480 metros, es el promedio que tenemos en el puerto de Formosa. Durante los años 60, 70 hubo vaivenes del río, pero comenzó el problema ya en el 79. En el 79 ya el río alcanzó una cantidad de 8 metros con 32 en el puerto de Formosa. De 4,60 habitualmente a 8,32, produciendo una gran cantidad de daño, fundamentalmente en los lugares más bajos,
cercanos al río, limítrofes al río. Y esto fue superado en el año 82, ya alcanzó a 8,68. Ya en el año 82, en los meses de julio, se vio el alto crecimiento del río por distintos motivos, fundamentalmente la afluencia del río Paraná. Ahora, comenzando abril del 83, el río ya alcanzaba 8,90 metros. Llegó en poco tiempo a 9 metros, superó la marca de los 10 metros. El río parecía que iba a detenerse, sin embargo, el 31 de mayo alcanzó a 10,73, que fue el pico más alto que tuvo el río Paraguay, produciendo un daño fundamentalmente ¿en qué lugares? Los lugares principalmente fue Clorinda, fue totalmente arrasada, con miles de inundaciones, pérdidas económicas, hubo necesidad también de buscar centros de alojamiento en las escuelas, muchos comercios realmente tuvieron que cerrar y estuvieron desabastecidos porque hubo corte de rutas. Esto también pasó en Herradura, un lugar también muy cercano al río, y Formosa, donde se comenzaron a establecer altas barreras con camiones de tierra, bolsas de arena, la colaboración de miles de personas solidarias, trabajando día y noche incansablemente. Esa fue la situación que vivimos allá en el 83. Semejante a esto es lo que está pasando hoy alrededor de nuestras fronteras. Está altísima la cantidad de casos que está ocurriendo alrededor nuestro, pegado a nuestras fronteras, lo que ocurre con el Paraguay, la cantidad de casos que está habiendo, la cantidad de casos que sigue notificando constantemente el Chaco, también casos que se sigue manteniendo con transmisión en Salta. Entonces, la cantidad de casos es semejante a la inundación. ¿Qué es lo que estamos haciendo entre todos? Ir poniendo barreras cada vez más altas. Estas son las barreras que hoy permiten que el agua se mantenga controlada y que no nos esté inundando, como está ocurriendo en muchas provincias y países. Y acá no hay un daño económico nada más, porque también lo hay a raíz de la pandemia. Fundamentalmente el daño que está sufriendo la humanidad, nuestras provincias vecinas, es la pérdida de vidas. Fundamentalmente es la pérdida de vidas. Entonces, en estas circunstancias, tenemos que saber cómo protegernos, cuáles son las barreras que podemos establecer contra este virus que está arrasando con todo, que parecía que se iba a quedar y ahora está viendo una segunda ola, y que es peor que la primera. Entonces, para recordar lo que siempre hablamos, una barrera puede ser sobrepuesta o el virus puede pasar una barrera. Ahora, si ponemos varias capas de barrera, las posibilidades que nos contagiemos son cada vez mínimas. Ahora, si no tenemos las barreras, ¿y qué esperamos? Si no tenemos barreras que nos impidan la entrada del virus, lo lógico, y acá sí, si bien hablamos de biología, esto es matemático, va a ocurrir. Si no tenemos barreras, vamos a contagiarnos. Si no respetamos los protocolos, vamos a tener transmisión comunitaria. Esto es lo que está ocurriendo y la experiencia que estamos teniendo con esta pandemia. Entonces, recordando un poco estas barreras, que tenemos que mantenerlas, y como decía el parte, fortaleciendo justamente en estos momentos, son estas prácticamente 5 barreras, que lógicamente lo vamos a tener de acuerdo a las circunstancias en las que estemos. El virus puede atravesar una o varias capas, pero es muy difícil que las atraviese a todas. Entonces, con el grupo conviviente, la primera barrera es el lavado frecuente de manos. Con el grupo conviviente tenemos que mantener la barrera constantemente del lavado frecuente de manos con agua y jabón, el tiempo que se establece más o menos para poder higienizarse son 40, 60 segundos. Ahora, si vamos a estar en un ambiente con personas externas al aire libre, el grupo conviviente con personas externas al aire libre, a eso tenemos que sumarle el uso del barbijo. El uso correcto del barbijo. Uso correcto del barbijo. Nariz, boca, mentón. Y no tocarse frecuentemente. Si es de tela, periódicamente o diariamente tendría que ser el lavado con agua caliente. Y la distancia de los 2 metros. La distancia de los 2 metros que nos mantiene en esa seguridad de que el virus no nos va a afectar.
Barbijo, distancia al aire libre en situaciones con otras personas. El tercer lugar es ya en lugares interiores, donde tendríamos que compartir en algún momento. Bueno, en esos lugares tiene que estar un ambiente ventilado, preferentemente las ventanas abiertas, y lo posible todo lo que sea reuniones cortas. Cuanto menos duren las reuniones o cuanto menos dure un lugar donde uno tiene que ir a hacer compras, como puede ser un supermercado, en los lugares cerrados, cuanto menos tiempo estemos, menos posibilidades de transmisión. Entonces, estas 5 barreras que hoy podemos nosotros practicarlas diariamente, porque la tenemos que seguir manteniendo, aunque esté la vacuna, necesitamos que esté por lo menos el 70% de la población vacunada para pensar que vamos a tener una inmunidad de rebaño. Y para eso falta todavía un tiempo. Tenemos que seguir manteniendo nuestras barreras de prevención. ¿Alguien se murió por lavarse las manos? ¿Alguien se murió por usar el barbijo, por mantener la distancia de 2 metros, por estar en un ambiente ventilado, tener reuniones cortas, por estar en cuarentena? ¿Alguien se murió por esta causa? Que yo sepa, no hay reporte. Sin embargo, las muertes son justamente porque no tenemos estas actitudes y estos comportamientos. Así que bueno, hoy con más razón tenemos que estar más firmes para seguir manteniendo nuestras barreras de prevención. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario La Mañana de Radio Viva 102.3. Tras la reunión que tuvieron con los empresarios gastronómicos, si tienen algún tipo de respuestas a los pedidos en cuanto a la extensión de días y horarios de atención del sector. Muchas gracias. Efectivamente, se mantuvo una reunión muy cordial. Ellos hicieron las peticiones que consideran necesarias en este momento. Nosotros les prometimos evaluarlas siempre a la luz de lo que está ocurriendo. No estamos convencidos de que la pandemia ni ha disminuido ni ha pasado. Por lo tanto, las medidas que solicitaron, les repito, las vamos a evaluar, las estamos evaluando, pero siempre a la luz de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestra provincia, de los hechos que conocemos, de los últimos infectados, de la situación de los mismos, sino también de los hechos en la región. Como decía el doctor recién, Romero Bruno, estamos rodeados por una pandemia. Acá me enteré recién del fallecimiento de alguien que conocimos mucho en Formosa, que fue el ingeniero Camarasa. El ingeniero Camarasa tuvo mucha actuación en nuestra provincia porque formó parte también del directorio de una empresa constructora que acá construyó obras en la provincia. Aprovechamos la oportunidad para transmitirle a sus familiares nuestras condolencias. Entonces, volviendo al tema, no ha resuelto este Consejo ninguna ampliación todavía de actividades comerciales. Creemos que los días que está establecido y los horarios establecidos por ahora son los más convenientes en este momento. Sí, me permite, doctor, ampliar un aspecto que es relevante. Uno de los puntos que nos solicitó el gremio de los propietarios de locales gastronómicos y hoteleros fue el del mayor control del cumplimiento de los protocolos por parte de los establecimientos. Eso se lo hizo y el día viernes se procedió a la clausura de uno de estos locales que no cumplían acabadamente los protocolos. De manera tal de que el día sábado y el día domingo ya el resto de los establecimientos ajustaron mucho su desempeño. Es un aspecto que no podemos dejar de mencionar y no podemos dejar de tener en cuenta
de que para avanzar juntos en esta nueva normalidad, los protocolos deben ser cumplidos de manera adecuada. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Gracias. Llegó el día en que vinieron las vacunas. Mañana será una jornada histórica, no solamente para el país, sino también para la provincia de Formosa. Quería saber cómo se va a dar este proceso de vacunación. ¿Será televisado? El horario estimativo era a las 9 de la mañana. Estas informaciones con respecto a cómo se dará este proceso. Gracias. Sí, inicia, obviamente va a ser en el hospital interdistrital. Si es televisado o no, la verdad que no sé, supongo. Pero lo importante para mí es que comenzó efectivamente el proceso de vacunación, va a comenzar mañana efectivamente para el hospital interdistrital, todo el personal que trabaja ahí. También simultáneamente va a comenzar el hospital de Clorinda para el personal de salud y también en otro lugar, que creo es una escuela, también en Clorinda para personal de seguridad, la policía, también van a arrancar ahí y también va a estar contemplado para las personas que trabajan en el CIPEC y en la UPAC, que le decimos nosotros. Así que simultáneamente van a comenzar la vacunación todos juntos. Supongo que estará televisado o no, no sé, no organicé eso. Gracias. Para ampliar algunas cuestiones que nos fueron realizando en las redes sociales, en las plataformas de comunicación que siguen esta transmisión del Parte Diario, el doctor Bruno va a ampliar, por favor. Sí, justamente para que entendamos y estemos bien informados de para quiénes está destinada esta primera etapa de 1.700 vacunas que llegaron a la provincia de Formosa. Próximamente llegarán otras primeras 1.700 que forman parte de la primera dosis. Esta está dirigida y ya están establecidas exactamente las personas que van a recibir la vacuna, como decía el doctor Vivolini, son las personas que están en el primer nivel, en la primera trinchera de batalla, en este caso todo el personal de salud de los hospitales Evita, los hospitales de Clorinda, Centro de Salud de Clorinda, laboratorio del Hospital de Alta Complejidad, donde se procesan las muestras. Ese es el personal de salud que en esta primera, el día de mañana, se van a vacunar. Y también la fuerza de seguridad que están trabajando, como decíamos, en la primera línea en Clorinda. Entonces, con esta cantidad de personas son las que se agotarían las vacunas menores de 60 años. Recién se acababa de leer, lo voy a repetir, personal de salud Hospital Interdistrital de Evita, personal de salud trabajando en la UPAC, el personal del Laboratorio de Biología Molecular de la Alta Complejidad, el personal de salud, incluido el CIPEC de Clorinda, todos los centros de salud de Clorinda y el personal policial afectado a Clorinda. O sea, estas primeras dosis son destinadas a estas personas. Próximamente se ampliará para el resto del personal de salud que está trabajando también en los hospitales Central, Madre del Niño, el Distrito 8, que será con la próxima llegada de las 1.700 faltantes. Ahora, para que la vacuna sea accesible para el resto de las personas que tienen más de 60 años o comorbilidades, todavía no está establecida la fecha. Así que esperamos tener esa información para ir dándoselas a conocer a medida que tengamos ese informe. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda: mañana arranca este proceso de vacunación y quisiéramos saber si con la vacuna se van a flexibilizar aún más cuestiones, como horarios de actividades que ya se han flexibilizado, hay algunas actividades que aún restan flexibilizar, o el mismo ingreso ordenado a la provincia, si es que va a continuar o no. Muchas gracias. Por favor, doctor Vivolini. Para pensar en la flexibilización o relacionado siempre con lo de la vacuna, hay que contemplar que para eso tiene que estar vacunada una gran o ampliamente la población para ello. Recordemos que está llegando una parte recién ahora, hasta que se llegue a vacunar a la gran mayoría de la población,
recién podríamos contestarte la pregunta. Tenemos en cuenta aproximadamente un poco más de 160.000 personas formoseños que necesitamos vacunar sí o sí, que es el grupo de personal de salud, personal de seguridad, personas que toman decisiones, también está contemplado personal de educación y personas mayores de 60 años o aquellos entre 18 y 60 años con factor de riesgo. Eso aproximadamente es un poco más de 160.000 personas, que es lo que sí o sí queremos llegar a vacunar. A medida que vayan llegando otras vacunas, obviamente se va a ir contemplando el resto de la población. Hasta que eso ocurra, podríamos comenzar a hablar de algún otro tipo de flexibilización. Ahora, las que apenas llegan ahora, alcanza para este grupo que dijo recién el doctor, muy bien el doctor Mario Bruno, por lo tanto falta todavía para poder decidir o tomar alguna conducta respecto a la pregunta. Doctor Bruno, por favor. Para darle un sentido positivo a la respuesta, cuando esté el 70% de la población vacunada, entonces uno está hablando que el resto de las personas van a tener lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Entonces, en esa situación no estamos arriesgando la vida de nadie. Mientras tanto, las medidas que estamos adoptando y que estamos repitiendo, y progresivamente, mientras se vayan dando las vacunas, van a seguir siendo las mismas. Y para completar, permítanme, por favor, volver a leer los últimos párrafos de esta parte del día de hoy, que es muy claro al respecto en relación a esa pregunta. Y expresamente dice: la vacuna es la esperanza de terminar con las muertes masivas por COVID-19 en el mundo, la herramienta para proteger a los que nos cuidan en primer lugar y finalmente protegernos a todos en un proceso que llevará tiempo y que nos obliga a redoblar los esfuerzos. Seamos conscientes de que la vacuna no es sinónimo del fin de la pandemia o de los cuidados que debemos tener, pensando erróneamente que lo peor ya pasó. La vacuna es un hito en un camino que aún debemos recorrer juntos, y la mejor manera de transitarlo exitosamente hasta el final es siendo solidarios, responsables y cuidadosos con la salud propia y la de nuestros seres queridos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, José Villarruel para Canal 11. La consulta es sobre la situación epidemiológica de Clorinda, cómo continúa con estos casos informados, cuántas personas aisladas hay en cuanto a contactos estrechos de estos últimos dos casos que se presentan graves, y también si continúa de alguna u otra manera vigente la posibilidad de salir y con 72 horas, con un PCR y por 72 horas. Muchas gracias. Doctor Bruno. Bueno, parece que tiene un interés especial también el periodista clorindense. Sí, es entendible. Lógicamente, esta situación de los casos que venimos notificando hoy y la gravedad con la que están transitando su enfermedad pone una vez más en evidencia lo que venimos repitiendo siempre. Si bien decimos es biología, pero hay cuestiones que casi son matemáticas. Si tenemos el mayor riesgo, lógicamente las posibilidades de transmisión existen, y de que exista a mayor cantidad de casos, personas que se agraven también. Entonces, en estas dos situaciones, por ejemplo, con los controles que se han hecho de los casos estrechos, se ha visto que familiares del primer caso que notificamos el día de ayer, un hombre de 56 años que estuvo también unas horas en el Hospital Central, la familia había tenido síntomas una semana antes. Una semana antes había tenido síntomas sugestivos de una infección con una presentación más leve, pero no consultaron en su momento, quedaron en la casa, habrán hecho sus actividades habituales. Hoy se está haciendo el seguimiento justamente de todos esos contactos estrechos que tuvo la familia, ya no únicamente el caso positivo, sino también la familia, porque a la familia le dio serología positiva. A la señora y dos hijas le dio serología positiva. Estamos hablando de un tiempo hasta que hubo anticuerpos. Durante ese tiempo no hubo una detección oportuna, que es la que necesitamos
tener para poder aislar rápidamente y evitar la transmisión. Entonces, estamos hablando de serologías positivas en los familiares, que probablemente se dio la situación de contagio entre los contactos estrechos, y es lo que hoy está pasando, y en muchas situaciones, como dijimos anteriormente, no tenemos la posibilidad del diagnóstico, ya sea porque las personas no permiten que se hagan los hisopados, y teniendo el riesgo constantemente presente cruzando el río. Eso por un lado, con respecto a esta situación epidemiológica que, ya decíamos, esto es matemático. Es matemático, va a pasar, si no tenemos las barreras de protección, va a pasar. Segundo, el segundo caso también, otra persona que estuvo también internada por un cuadro respiratorio, si bien compartieron la sala de internación, los días que estuvieron fueron 48 horas, después de eso da positivo, igualmente se está haciendo el análisis de todo el personal de salud de esa clínica. Están hoy día aislados, hisopados, profesionales de salud, médicos, enfermeros, administrativos. Así que con respecto a esta situación, hoy por hoy está en plena investigación el alcance, porque ya estamos hablando de que hay transmisión comunitaria, lo único es saber hasta qué grado está comprometida la población. Y para eso necesitamos que colaboren, que se realicen los hisopados. Están dadas los métodos de diagnóstico en el hospital de Clorinda, así que pueden ir y hacerse el hisopado. Están las brigadas sanitarias trabajando también en el terreno. Con respecto a esta situación con un hisopado negativo, 72 horas, no fue algo que esté establecido firmemente. Esto fue un protocolo que se estudió y se conversó, pero no está finalmente establecido. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, de Diario Comercial, Vía País, Radio Parque. Tomando en cuenta el número de vacunas que van a llegar a la provincia, 1.800 o 1.700 que han llegado el día de hoy, otras 3.400 que se estima van a llegar en 15 o 20 días, digo, la provincia tiene una proyección de cuánto más van a durar las restricciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que recién consultaba mi colega, Clorinda, que es una ciudad que a medida que va pasando el tiempo de alguna manera se va agravando la situación, se van clausurando clínicas o poniendo en situación de cuarentena clínicas. Digo, tomando en cuenta particularmente la situación de Clorinda, ¿cuántos meses más calculan desde el gobierno de la provincia de Formosa se va a necesitar en meses para tener un 60 o un 70% de la población vacunada? Tomando en cuenta, hoy lo escuchaba el gobernador a la mañana hablar de que bueno, se ha hecho una especie de acopio de las grandes potencias de la mayor cantidad de vacunas. Sin embargo, el gobierno nacional solamente ha traído 300.000 vacunas, de las cuales el 50% quedó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estimación tiene el gobierno respecto de la llegada de la cantidad necesaria de vacunas en proyección hacia los meses que van a continuar las restricciones? Sobre todo, vuelvo a repetir, la situación de Clorinda que cada vez se agrava más. Muchas gracias. Hoy por hoy tenemos una vacuna que es efectiva y que lo venimos repitiendo siempre. Tiene que ver con estas barreras que le ponemos al virus y que son efectivas. Puede pasar una barrera, 2, 3, pero no va a pasar todas las barreras y sigue siendo hoy la vacuna que tenemos que tener presente todos. Con más razón, las personas que están en mayor riesgo, en mayor exposición, que en este caso estamos hablando de la ciudad de Clorinda. Así que la vacuna la tenemos hoy. Esa es la vacuna que tiene que ver con nuestro comportamiento, con la actitud que tenemos. Si todos cumplimos el 100% de esa medida, y no tendríamos ni una transmisión, no habría riesgo. Si todos cumplimos con esa medida, no habría transmisión. Entonces, la vacuna la tenemos que aplicar individualmente nosotros, que tiene que ver con lo que hablamos, el autocuidado, con la responsabilidad individual, con la conciencia de que también nos estamos vacunando y sí, ahí estamos protegiendo al que está al lado nuestro. Esa sigue siendo hoy la medida más efectiva. ¿Cuándo llegarán el resto de las dosis? Tampoco una información que tengamos nosotros, porque depende de la producción del laboratorio, donde también se está dando esta carrera comercial, se juegan intereses fundamentalmente económicos también, tiene que ver con los convenios que puede estar estableciendo el Ministerio de Salud de la Nación o la Nación con estos laboratorios. Se está tratando de garantizar la mayor cantidad de vacunas. Se está pulseando las vacunas en el mundo. Entonces, los laboratorios que están produciendo estas primeras vacunas, lógicamente que no tienen la capacidad suficiente para ya tener
para todos los países del mundo, 197 países del mundo. No, la Argentina está pulseando entre los primeros lugares, sí, para poder adquirir la mayor cantidad posible. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. Hoy tenemos una vacuna que sigue siendo la medida de prevención. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gladys Torres para Radio Diamante, Radio 88.9 FM Amistad y Radio Telesur con base en Pirané. Para el ministro González, ¿qué evaluación hace usted de todo lo ocurrido en materia de seguridad en estas fiestas de Navidad? Y si se puede extender un poco más el horario, digamos, a partir de la 1 de la mañana, dado que mucha gente nos dice que, bueno, no les alcanza el tiempo para ir, para llegar, para transitar. Muchas gracias y buenas ondas para todos. En el parte del día 25 de diciembre, nosotros pusimos de resalto el alto compromiso que demostraron todos los formoseños y las formoseñas en cumplir adecuadamente esa responsabilidad individual y social que significa el cuidarnos individualmente y comunitariamente. Hemos señalado también que fue la Navidad con menor tasa de incidentes que hemos tenido en los últimos años. Y también hemos puesto de resalto la labor policial, que, como bien dijéramos antes de la Navidad, iban a llevar adelante un acto de amor, que eran el de acompañarnos a que cumplamos las medidas de manera adecuada. Entendemos que es necesario volver a reiterar una vez más de que la situación no ha cambiado. No ha cambiado la situación epidemiológica. La situación contextual sigue siendo grave. La situación de cuidado que debemos tener cada uno de nosotros y nosotras sigue siendo de alta prioridad para poder utilizar esa vacuna que nos habla el doctor Mario Romero Bruno, que son las medidas de prevención. Por lo tanto, no existen elementos que modifiquen la situación para Año Nuevo como la que teníamos en la Navidad. Este es un tiempo especial, es un tiempo muy especial. El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos y a todas. En ese tiempo especial, también nuestras fiestas son especiales, un momento muy importante para el encuentro familiar. Sigamos cuidándonos, mantengamos esta conducta que venimos demostrando los formoseños y las formoseñas y que está teniendo efecto concreto en los datos objetivos que brindamos día a día. En nuestras manos está el cuidarnos, en nuestras manos está la posibilidad de que sigamos transitando juntos este tiempo a la espera de tener la cantidad de vacunas necesarias para que todos y todas nos podamos vacunar. Porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Los grandes lobbies internacionales que existen con el acaparamiento de las vacunas. Ayer, nuestro ministro de la Comunidad nos contaba de qué manera hay países que han acaparado vacunas suficientes como para vacunar 6 veces su población total. Vamos a pedirle de que el día de mañana nos vuelva a contar,
porque parece que muchos no entienden de que el trabajo que ha llevado adelante el gobierno nacional en conseguir las vacunas y en el ir avanzando en búsqueda de mayor cantidad de dosis para seguir este proceso de vacunación es importante. Es importante. Porque muchos utilizan también este tiempo para continuar jugando a la política barata, a la política minúscula, a la política ruin. Obviamente, con un barniz de periodismo independiente que no lo es. Que no lo es. Y no solamente hablamos de los medios porteños que se difunden en todo el país, sino también de muchos medios locales. También. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos queda? Fortalecernos en lo que somos, mantener la unidad familiar, no solamente la de cada una de nuestras familias, sino de la gran familia que somos los formoseños y las formoseñas en esta casa común que es nuestra provincia. Pongamos todas las barreras, como nos decía el doctor Mario Romero Bruno, para que el virus no las atraviese. Lavado frecuente de manos, utilización del barbijo, distanciamiento social, reuniones cortas, al aire libre. Esas son las herramientas que tenemos que implementar ahora. Por eso, no existen datos objetivos que nos permitan modificar esto que tan bien venimos llevando juntos. Sigamos caminando juntos para lograr llegar juntos al objetivo que es de que nadie nos falte en nuestras fiestas, que nadie falte en nuestro hogar, porque cada uno que falta nos deja un vacío inmenso. Siguiente pregunta, por favor. El doctor Aníbal Gómez va a hacer una ampliación. Sí, con respecto a justamente la injusta distribución de las vacunas en el mundo, lo habíamos comentado ayer, y ya el Papa Francisco había hecho un llamado a nivel internacional en donde la vacuna sea justamente distribuida entre todos los países, priorizando a los más vulnerables. Después comentamos también de que había un estudio avalado por UNICEF en donde se establecía que más de la mitad de las vacunas que se están fabricando en el mundo ya habían sido acaparadas por los países más poderosos. Y así se demuestra que ya han comprado la vacuna la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, el doble de dosis de habitantes que tienen. El Reino Unido y los Estados Unidos han comprado 4 veces la cantidad de dosis que necesitan, mientras que Canadá adquirió 6 veces la cantidad de dosis que necesita. Entonces, lógicamente, esto nos está demostrando, y el Papa ha llamado la atención en este sentido, la injusta distribución de la riqueza que existe en el mundo y que se manifiesta hoy con toda su crudeza con esta mala distribución de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud está trabajando en este sentido para asegurar que 190 países adquieran las dosis necesarias para que al finalizar el año 2021 el 20% de su población está vacunada. Entre ellas está la República Hermana del Paraguay, que hasta hoy no ha recibido ninguna dosis. Y Argentina, con las dosis que recibió, fue el país que mayor cantidad de vacunas recibió en América Latina. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Vivolini. La ANMAT días atrás aprobó el suero equino hiperinmune para el tratamiento contra el COVID para personas severas o moderadas. En este caso, habiendo 4 personas en terapia intensiva aquí en nuestra provincia,
¿Por qué no se aprueba este tratamiento para estos pacientes? Gracias. Sí, lo que ocurrió recién ahora es la aprobación del medicamento. Ahora falta fabricarlo, producirlo y poder comercializarlo. Eso todavía no está. Lo va a hacer aparentemente, por los que nos hicieron referencia, una empresa farmacéutica local de Argentina. Así que, pero todavía se tiene que producir, fabricar y poder distribuir para su comercialización. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Doctor Vivolini, ¿qué pasaría si algún personal de salud o de seguridad se niega a colocar la vacuna, ya que no es obligatoria? ¿Eso pensaron en ese escenario posible? Gracias. Sí, como se avisó, la indicación de la vacuna no es obligatoria, es optativa. El que quiera se vacuna, el que no. No hay ninguna obligación, justamente es optativo. Puede haber alguien que se niegue, lo único que tiene que quedar escrito que se niegue por la eventualidad de que sufra algún cuadro infeccioso y su agravamiento de su cuadro. Por lo tanto, tiene que estar dejado por escrito que se niega, sin ningún ánimo ni animosidad de hacer ninguna indicación en contra de esa persona. Está estipulado que sea optativo. Los formoseños y las formoseñas, fundamentalmente las formoseñas, más que los formoseños, siempre han dado muestras de cuidar a la familia. La familia es algo muy importante porque allí todos nos formamos y desde ahí mamamos los valores que nos dan identidad como personas y como comunidad. Por eso muchos formoseños y muchas formoseñas nos mandan sus imágenes para mostrarnos de qué manera en esta nueva normalidad ellos se cuidan. Perdón, está fuerte el aire acondicionado acá. En este bloquecito de Cuidarte es Cuidarnos, queremos hacer justamente un homenaje desde esta conferencia de prensa diaria a esos cientos y cientos y cientos de formoseñas y formoseños. Él es Leo, trabaja en una roticería. Para alegría del doctor Romero Bruno, es fanático de River. Y en su trabajo toman todas las medidas sanitarias en el marco de la emergencia. Destaca mucho la colaboración de sus clientas y de sus clientes, quienes al ingresar al local colaboran con el uso del alcohol, el mantenimiento de la distancia social y además ninguno va sin el barbijo, que ya forma parte de las prendas de vestir. De hecho, muchos ponen detalles en cada uno de sus barbijos. La verdad es que en Leo vamos a agradecer a tantos formoseños y formoseñas que también nos atienden en los distintos negocios a los que concurrimos. Esta foto que nos envía Roxana nos quiere agradecer a todo el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID y en particular al gobernador Infran como mamá. Quiere agradecernos porque es mamá de un alumno egresado. Al aprobar el Consejo todo el protocolo de los actos escolares para los egresados del último año, tanto de los jardines, como de la escuela primaria, como de la escuela secundaria. Fue un día, nos dice Roxana, de muchísima alegría y de sentimientos encontrados. Claro que sí,
sentimientos encontrados, porque este año ha sido un año que nos cambió la vida a todos. Y el acto era necesario, nos dice Roxana, porque es bueno cerrar una etapa, y en este caso, la de la escuela. Fue un acto distinto, respetando el protocolo breve, usando barbijo en todo momento, con 2 tutores presentes y respetando el distanciamiento social. Oscar egresó de la escuela número 1, General San Martín, orgulloso de portar la bandera nacional por última vez y recibir el certificado de terminación de estudios de mano de su mamá. Por eso no hay distanciamiento en esa foto. Ah, claro, es la mamá la que manda la foto. Ah, mire usted, qué bien, Roxana. Feliz año nos dicen a todos y a todas, y que Dios bendiga a todos y a todas. Gracias, Roxana, gracias, Oscar, por compartir esta bellísima imagen. Y por último, antes de que termine el año, quisiera saludar a mis 3 amores, nos dice esta mamá que nos manda esta foto, que todavía no encuentro el nombre. Laura. Sus 3 amores, Nicolás, Tobías y Barbarita. Y nos desean a todos y a todas toda la felicidad del mundo. Y a ellos les dice de que son el regalo que Dios le dio. Y claro que sí, Laura, ese es el regalo que Dios te dio. Así que está más que agradecida porque en este año tan complicado y difícil ellos todos tienen salud porque se han cuidado durante todo este tiempo. Laura es la que nos manda, Laura es la elegantona que está ahí de anteojos. Ah, mirá vos, acá está. ¿Sí? Ahí se la ve a Bárbara, quien tiene la remera rosa. A Nicolás, es la selfie en el auto con el cinturón puesto. Eso está muy bien, Nicolás. Y Tobías con su chomba de egresado de la escuela primaria. Gracias, Laura, por enviarnos esta hermosa foto de este collage de fotos de tus 3 hijos maravillosos que tenés. Y gracias a los 4 por cuidarse y de esa manera cuidarnos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta conferencia de prensa diaria. Los esperamos el día de mañana con toda la información referida al COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.